Seguimos con Christian Hudbalker. Bien amigos, 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos rápidamente, antes de ir con la entrevista, a leer este comunicado que ha hecho llegar justamente Jaime Yoshiyama. Dice: el día de ayer, horas de la mañana, la Fiscalía ejecutó una diligencia de allanamiento en mi domicilio, a raíz de la investigación preliminar en mi contra por la supuesta comisión del delito de lavado de activos. Esta investigación se inicia con la sola referencia a la declaración del señor Barata, sin que aún existe el acto oficial de la misma y, lo que es peor, sin que su dicho haya sido corroborado. En la diligencia de allanamiento no se ha encontrado documento o información que me vinculen con lo dicho por Barata, menos aún alguno que tenga relación a la empresa Odebrecht o algún aporte a la campaña electoral de Fuerza Popular. He prestado mi apoyo durante la diligencia, guiando al fiscal por cada uno de los ambientes de mi caso, dando todas las facilidades. En ese contexto se encontró en mi dormitorio una pequeña pistola Beretta y municiones, la cual posiblemente fue un regalo cuando fui ministro o parlamentario. Por este motivo acudí inmediatamente a la policía a fin de dar la información necesaria, pues se trata de un arma que yo mismo encontré y se la enseñé a los efectivos policiales, que ni recordaba tener en mi propiedad. Guardaba posiblemente desde hace 20 años aproximadamente y que por su antigüedad se encuentra inoperativa. Esto es, no apta para ser usada como tal, por lo que no se configuraría el delito de tenencia ilegal de armas, pues nunca puse en riesgo la seguridad pública. Es lamentable que a raíz de este hallazgo me quieran detener o iniciar un proceso injustamente privado de mi libertad. No existe flagrancia delictiva porque no hay delito. Lima, 7 de marzo del 2018. Estamos con el doctor Julio César Espinosa, abogado de Ollanta Humala. Doctor Espinosa, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Cristian? Doctor, antes de entrar al tema, obviamente, de su competencia, usted también como abogado, ¿tiene sentido decir que como el arma no está operativa, o sea, ¿qué tanto es un delito el tema de haberle encontrado una arma sin un permiso, sin la autorización? ¿Qué le parece a usted esta situación? Bueno, es inusual que se establezca dentro de un allanamiento una detención de un hecho que en sí mismo no significa un acto flagrante, ¿no? Porque la tenencia ilegal de armas debe generar, y esa es la razón de ser, aun cuando sea un delito de peligro, o sea, de que en sí mismo no requiere el uso del arma para ser sancionado o perseguido penalmente, debe estar rodeado de algunos elementos que configuren que en efecto hay una posesión que genera una circunstancia de ilegalidad a quien lo posee. El señor Choshi ya me está explicando, entiendo, que forma parte de algo así como un obsequio o una suerte de antigüedad que le tenía de hace bastante tiempo, que además está inoperativa. O sea, quiere decir que es factible que una pistola que en 20 años no se usó para nada, pues ya no funcione, ya no pueda disparar. Y va a ser sometida a una pericia técnica. Correcto. La policía en este momento estará sometiendo a esa arma a una pericia y determinará si es un objeto que generaba un peligro inminente o latente o está absolutamente desactivada como una antigüedad. Entonces, ese elemento determinará si se configura o no el delito de... Pero le parece exagerado, digamos, se pudo haber justamente hecho un parte policial y citarlo para otro día, después de la pericia, para que explique ese tema. Es parte, digamos, de habérselo llevado desde la mañana que está con el tema del allanamiento y ahora se lo llevan a esta comisaría, etcétera, etcétera. Por supuesto, desproporcionada la medida. Además entiendo con conocimiento, por lo menos del fiscal Pérez, que no es competente para el tema de tenencia ilegal de armas, pero se ha realizado ese hecho bajo una diligencia que está en su dirección. Yo entiendo, y es el criterio que puedo yo plantear, que una diligencia de allanamiento se justifica y se realiza con orden judicial, pero la efectividad de una diligencia de esta naturaleza estará en la medida en que exista previamente un trabajo de inteligencia, como ocurre normalmente cuando se producen allanamientos en investigaciones, por ejemplo, contra bandas delincuenciales. Imagínense cualquiera de estas bandas que en el Callao, que recurrentemente, después de un trabajo de inteligencia que hace la policía con la fiscalía y luego la orden judicial, se ejecuta para recabar, obtener evidencias de un delito por lo general flagrante. En este caso, ninguna de esas circunstancias se ha presentado, porque el hecho que genera la medida 2011. restrictiva es la declaración del señor Barata, que hace referencia a un hecho ocurrido en el 2011, respecto del cual entiendo los señores, por lo menos el señor Yoshiyama y quienes están alrededor de este caso, están dando las explicaciones del caso que será materia de una investigación, repito, de un hecho ocurrido en el 2011. Entonces, es efectista, sí, obviamente, que demuestra que el fiscal tiene una labor proactiva,
Pero una cosa es ser efectista y otra cosa es que produzca y tenga, digamos, un resultado que pueda merecer efectivo, o pueda, digamos, efectivo, la diferencia entre efectista y efectivo. para efectos de una investigación de lavado de activos. Ok, doctor, pero algunos podrían plantear, por ejemplo, también la gente de la CONFIEP ha presentado o va a presentar una protesta ante el Ministerio Público por el allanamiento, pero ayer se mostró justamente el documento y uno podría decir que, claro, fue efectista lo de la CONFIEP, pero también fue efectiva, porque finalmente se encuentra el documento que confirmaba lo que Barata había dicho, el aporte de $200.000. Claro, la CONFIEP reconoció y dijo que podía aportar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, ahí sí queda claro que fue efectivo el allanamiento de el fiscal José Domingo Pérez. Repito, fue efectista, pero hay que distinguir, ¿no? Una cosa es el aporte de CONFIEP, que según la información periodística que se conoce es un aporte contabilizado, Sí, bancarizado. sí, además en el documento que ayer se ha mostrado en Así el comercio está claro que está ordenadito y es parte de la contabilidad. De modo tal que a esa información se iba a llegar en cualquier momento a través de mecanismos formales oficiales, bancarios, UIF o cualquier información que registre la información bancaria de CONFIEP o de las empresas. Tampoco creen que era Independientemente del necesario, allanamiento. claro, porque Sí, la situación es distinta, entiendo, de los otros casos, porque en los otros casos que han surgido de la declaración de sí señor Barata, fue escondido. se digamos. hace referencia a un aporte de entrega física en efectivo, ¿no? Y no hay pues registro o archivo o documento que pueda dar evidencia de que hubo algún tipo de formalidad según la versión del testigo Barata y también de lo que surge en información que la Fiscalía ha comunicado. Correcto. Entonces, un allanamiento no tiene pues posibilidad de encontrar mayor evidencia cuando un hecho está rodeado de estas características y menos aún después de más de 6 años. Correcto. Doctor Espinosa, el caso de su defendido Ollantumala, ¿en qué ha cambiado la situación tras las declaraciones de Jorge Barata la semana pasada en Brasil? Mire, nosotros sostenemos que la declaración del señor Jorge Barata debe dar más bien inicio a un conjunto de elementos que la Fiscalía está obligada a realizar para corroborar y verificar y contrastar, obviamente, con los diversos elementos que nosotros como defensa vamos a aportar y estamos planteando ante la Fiscalía. La investigación no debe concluir con la declaración del señor Barata, sino más bien debe ser un elemento que genera una nueva etapa en la investigación. El señor Barata no es un simple testigo, el señor Barata tiene una condición de colaborador eficaz tanto en Brasil como en Perú y eso demanda a las autoridades peruanas que contrasten cada cuestión que haya dicho el señor Barata. La defensa de los señores Humala, nosotros le hemos explicado, y los mismos señores Humala y Heredia indicaron desde un inicio, cuando surgieron estos hechos, esta primera referencial declaración que ocurrió ante el fiscal Hamilton Castro el año pasado y después ante el fiscal Juárez cuando ellos han declarado en el mes de junio del año pasado, negar ese hecho, no aceptar que se haya producido. Y a partir de allí, entender que la investigación por lavado de activos no se va a reducir solamente a ese hecho, o sea, al hecho que refiere un testigo de una entrega supuesta de un dinero en un lugar determinado. La investigación por lavado de activos tiene, y ahora se entiende ya con la imputación y con lo que está ocurriendo en los demás casos y en los demás partidos, creo que queda más claro para el conocimiento de la opinión pública que una investigación por lavado de activos tiene otros componentes, otros elementos donde los determinantes, más allá del hecho de cómo fue una transferencia o una supuesta entrega, son conocer si el origen de ese supuesto aporte es o no de carácter delictivo, si luego los que intervinieron en ese hecho hipotético tuvieron posibilidad de conocer en ese momento, no ahora, en ese momento, 2010, 2011, el origen ilícito y además establecer luego si un aporte de esta naturaleza tiene o no carácter delictivo en un contexto en el que va quedando más claro que en la legislación peruana el financiamiento de partidos de origen extranjero o de esta naturaleza no tiene relevancia penal, no constituye delito. Entonces, serán diversos elementos los que tienen que discutirse y para eso está la investigación, que no se agotan, insisto, en el solo hecho de una supuesta entrega. Okay. Agregar a eso... Pero ustedes siguen negando la entrega. Por supuesto. Usted dice que no se entregaron esos 3 millones que Jorge Barata dice haberles entregado. Esa es la posición de la defensa y será el fiscal el que tiene que desarrollar los actos necesarios para verificar o no la hipótesis planteada por el testigo. Correcto. Luego de la pausa, 8 en punto de la mañana, le voy a preguntar justamente por el primer punto que usted menciona.
¿provenía o no provenía en el supuesto por ustedes negado de haber la entrega de 3 millones de dólares que ya declaró Jorge Barata, venía o no de un destino, de un origen ilícito? Me lo responde tras la pausa, por favor. 8 de la mañana con 1 minuto, miércoles 7 de marzo, está con nosotros Julio César Espinosa, abogado de Ollanta Humala. Pausa y venimos, no se muevan. Ya volvemos con Christian Hudbalker. Bien, 8 de la mañana con 7 minutos, miércoles 7 de marzo, seguimos conversando con el doctor Julio César Espinosa, abogado de Ollanta Humala, quien justamente me planteaba, ¿no?, los 3 casos que se tendrán que seguir investigando para configurar o no el delito de lavado de activos respecto a lo dicho por Jorge Barata. Ojo, la defensa sigue negando que hayan recibido los 3 millones de dólares que ha declarado Jorge Barata. La pregunta que quedó en el tintero, doctor, es: ¿venía o no venía ese dinero de origen ilegal? Los 3 millones de dólares que, según Jorge Barata, le entregó a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Mira, en la diligencia, y este es un dato público porque ya la información, digamos, circuló, se filtró a los pocos minutos, casi completa la declaración, fue circulando por todos los medios el día siguiente. En la diligencia se le preguntó eso al señor Barata. ¿Usted conocía cuál era la procedencia o el origen y si tenía una generación ilegal? Y lo que dice literalmente Barata es: ni yo conocía su origen y cómo se había generado esos recursos, ni menos aún los receptores, en este caso la señora Heredia, según su posición, podían conocer ese hecho. En ningún caso. Porque lo máximo que él señala conocer es que había una división, la división de operaciones estructuradas, que la caja 2 acudían para resolver o atender este tipo de aportes, donaciones de diferente índole que se hacían en campañas. Más allá de eso, él da algunos nombres, él menciona algunos funcionarios que conocían esos hechos, que estaban a cargo de esos hechos, y más nada. Entonces, en ese momento, en el contexto 2010-2011, era imposible tener un conocimiento promedio, del ciudadano promedio, de hechos que puedan tener relevancia ilícita o de origen ilícito, más aún cuando la empresa Odebrecht, el 2010-2011 y hasta varios años después, era una empresa emblemática. Fíjate, en el caso, y ha sido también un dato público, no solamente nosotros, otros abogados lo han mencionado, el señor Barata formó parte de un libro oficial, de un libro oficial editado por el Poder Judicial bajo la dirección de quien hoy es ministro de Justicia. Ese libro oficial recaba el testimonio, dice testimonio de confianza de personalidades muy emblemáticas y honorables. Entre ellas, por ejemplo, Richard Webb, la señora Beatriz Merino, entre otros personajes del mundo económico y jurídico. Uno de ellos, el señor Barata. Correcto, pero doctor, a ver, si es que alguien no te trae la plata en maletín, oye, te firmo algo, no me firmes nada, tú tranquila nomás, toma la plata, te vuelvo a llamar, oye, ¿cuándo viene mi otro millón? Oye, necesito otro 500.000, o sea, algo oscuro hay, o sea, es un poquito infantil decir, bueno, como Odebrecht estaba, ¿no? Se supone que hacía las grandes feijoadas en la embajada, que por aquí, que por allá decir, o sea, uno por sentido común tiene que darse cuenta que es algo oscuro estar recibiendo plata negra, plata oscura. Entonces, claro, usted me dirá, bueno, pero eso solamente configuraría un delito, no un delito, sino una falta administrativa por parte de la OMPE. Sí, claro, pero es difícil no probar que uno sabía que algo oscuro podía haber cuando te entregan la plata en maletín y sin ningún tipo de recibo, doctor. En la medida que se asuma y se acepte la tesis del fiscal Juárez, que está desarrollando esa hipótesis, y que se asuma como cierto la posición de Jorge Barata, ¿no? La defensa y los señores Humala han establecido que ese hecho no ha sucedido y será el fiscal que tenga que construir. Si es que finalmente se construye, ¿no?, la certidumbre de que efectivamente se entregó ese dinero, digamos, decir que no sabía que podía venir una fuente ilícita está media complicada. Ahora, él no ha dicho directamente, pero sabemos que la caja 2 era una caja de dinero negro justamente para el pago de
cosas irregulares. Claro, algunos han planteado y han dicho, no, pero el dinero no fue justamente porque Barata quería dárselo como parte de su estrategia, sino porque fue un pedido del PT. Eso no cambia nada, finalmente, porque es más complicado aún, porque el dinero que tenía el PT tenía, digamos, una caja chica al interior de Odebrecht, que era también parte de la corrupción en Brasil. En realidad, lo que pueda definir o no la hipótesis de que se originó en un pedido de PT, en efecto, tendrá que ser también materia de la investigación. Lo concreto es entender que... yo se lo planteaba porque hay algunos, digamos, líderes de opinión que lo plantean como, digamos, como un atenuante, ¿no? Oye, pero no es como Odebrecht que le repartió esto, sino que fue un pedido del PT. Más complicado, o sea, esa plata se la robaban a los brasileros a través de Petrobras, porque eso sí queda claro y demostrado en el Brasil, que el PT tenía una caja chica producto de las coimas que se pagaban por el tema Petrobras. Por esa misma razón, nuestra defensa no se ancla en definir si fue o no originado por una motivación del PT, que es un elemento periférico. Lo central es, además de lo que he explicado, tener presente que si para la Fiscalía, ojo, si para la Fiscalía se asume como válido lo que ha dicho, vienen diciendo los colaboradores eficaces brasileños, pues el otro dato relevante que salta a la luz es que tanto el señor Odebrecht como el señor Barata, ante los fiscales peruanos, ha señalado que nunca ese supuesto aporte estuvo condicionado a una futura obra, a un futuro contrato que pudieran ellos tener durante la gestión del gobierno humano. Pero eso lo exime de cohecho, de coima, pero no del tema de lavado de activos. O sea, digamos que de esa parte sí se abstraen ustedes, es decir, esto no fue una coima adelantada como algunos lo plantean, sino solamente nos quedamos con la posibilidad de lavado de activos. Por la posición que ellos han expresado y reiterado, entiendo, corporativamente, que tiene implicancias, porque hay investigaciones que la propia Fiscalía ha venido generando e investigando preliminarmente. Ejemplo, el caso Gasoducto. El caso Gasoducto, incomprensiblemente, la señora Heredia sigue en una investigación preliminar conjuntamente con otros funcionarios, y lo más paradójico, para la Fiscalía, el fiscal Hamilton Castro inició una investigación por tema Gasoducto. Correcto. Y lo paradójico es que sus colaboradores eficaces, los más emblemáticos, han reiterado señalando que un tema Gasoducto específicamente, que se le volvió a preguntar la semana pasada, no había ningún hecho ilícito. Sí, ok, pero a lo que voy es que si es que se encontrase una cierta direccionamiento, hacia Odebrecht en el caso de Gasoducto, pues sería un delito autónomo que, claro, podría estar ligado, pero no tendría por qué decir a esa plata fue una coima, pero sí se podría abrirles una investigación y un proceso eventualmente por haber direccionado hacia el tema. Porque, claro, uno dice, no fue que yo te dije, oye, y me vas a ayudar en esto, porque ni siquiera sabía qué proyectos iban a haber en unos 2, 3, 4 años, pero sí podría decir que al darte 3 palos, yo tengo una preferencia. Bueno, esa es la hipótesis de la Fiscalía, y nosotros hemos explicado suficientemente cómo así, durante toda esta investigación de los últimos años, la empresa corporativamente ha mantenido esa tesis. Y la Fiscalía no puede, se encuentra en realidad en una encrucijada desde ese punto de vista. ¿Por qué? Me refiero a la investigación por supuestos hechos que tengan que ver con prebendas o favorecimiento en posteriormente durante que fueron gobierno. Y vincular el supuesto aporte como una cuestión condicionada al favorecimiento durante la gestión. Correcto. Ese hecho está absolutamente descartado. Déjeme redondear una idea, doctor. Entonces, ¿usted cree que, de acuerdo a la declaración de Jorge Barata, digamos que sienten que la posibilidad de conseguir la libertad, tanto de Ollantumala como de Nadine Heredia, es mayor porque se ha descubierto que todos habrían estado envueltos en una situación similar, me refiero a otros partidos políticos, a otros líderes políticos, y que por lo tanto, digamos, no, a igual razón, igual derecho, ellos también deberían poder seguir su proceso libres, pero en términos del proceso en sí, independientemente de la prisión preventiva, porque la prisión preventiva tiene otras connotaciones, como el tema de la obstrucción de la justicia, digamos, en el proceso en sí, la situación es más complicada para sus defendidos, pero creen que, digamos, la prisión preventiva debería terminar en esta decisión que tome el Tribunal Constitucional en los próximos días. Esperamos que se imponga la razón. La mejor demostración de que la prisión fue desproporcionada e innecesaria es que la declaración del señor Barata, como te lo explicaba en internet. Ok, explique eso porque me lo explicó, creo que fuera el tema. O sea, ese tema de las diligencias. Cuando uno va a prisión preventiva, repito, señores, entiendan, no es una cárcel adelantada. Se supone que se le da prisión preventiva cuando alguien puede obstruir la justicia o el peligro de fuga, fundamentalmente. Y está el tema también de la prognosis de la pena. Así es. Ok, en este caso, las diligencias
se han visto reducidas desde que Ollantumala y Nadine Heredia más bien están en prisión. O sea, no ha ayudado, no se ha cumplido el supuesto que planteó el juez Concepción Carhuancho para dar la prisión preventiva. La Fiscalía hasta públicamente dijo, necesitamos la prisión y sustentamos la prisión, entre otras cosas, porque la investigación se puede entorpecer. Y está a puertas inclusive el juicio. Lo dijeron en julio del año pasado. Han pasado 8 meses, la investigación ha bajado de velocidad. Durante su situación de comparecencia de libertad se hicieron cerca de 300 diligencias. Correcto. Y en estos últimos meses ni 30 diligencias relevantes. Me tengo que ir a la pausa, pero con esta termino antes de irme al corte, que después nos vamos acá con ustedes y vamos a recibir las llamadas. La situación de Ollantumala y de Nadine Heredia ya no es la misma, porque hay una persona... Ahora todo el mundo, usted se dará cuenta que Keiko dice, bueno, que responda Yoshiyama. Ellos habrían recibido la plata. Ollantumala podría plantear lo mismo que Keiko, PPK y que Alan García. No fui yo, fue alguien de mi partido. Pero en este caso, el alguien del Partido Nacionalista fue la esposa de Ollantumala, Nadine Heredia. Si hubiese prisión preventiva, como usted me lo adelantó, podría haber, de acuerdo a cómo trabaja la Fiscalía, mañana podría salir una orden de prisión contra Yoshiyama, contra Bedoya, Susana de la Puente, Alba Castro, por haber recibido el dinero, según lo dicho por Barata. La situación de Nadine no sería la misma de Ollantumala. Es más, Ollantumala podría salir, pero Nadine seguir por haber ella estado metida, digamos, en la recepción del dinero. Barata ha dicho que incluso ella lo llamaba para que le lleve la plata. ¿Hay algo de eso? Es que el elemento central para justificar una prisión preventiva es el peligro procesal. Correcto. Entonces, a partir de ahí, no puedes hacer esa diferencia. Pero entonces no cabría tampoco la prisión preventiva para los nombres que le acabo de decir por lo declarado por Barata. No debería, salvo que haya evidencia fundada de peligro de fuga o de obstaculización. 8:18, pausa y vamos a regresar con el doctor Julio César Espinosa, abogado de Ollantumala. ¿Qué es lo que se viene? Me lo ha dicho. Normalmente después de estos allanamientos, la Fiscalía prepara más cosas. Así que no se muevan. Entramos con sus llamadas en el próximo bloque. Venimos. Ya volvemos. Bien amigos, 8 de la mañana con 21 minutos, 212-5353, 0824-802 son las líneas telefónicas para que puedan entrar sus llamadas y justamente seguimos conversando con el doctor Julio César Espinosa, abogado de Ollantumala. Doctor, a ver, entonces la Fiscalía va a continuar con su trabajo, pero está el tema de la prisión preventiva, es decir, la libertad o mantenerse en prisión tanto de Ollantumala como Nadine Heredia. ¿En qué situación está esto? ¿Qué han planteado? Entiendo que está en el Tribunal Constitucional. Cuéntenos un poco, por favor, cuándo se decidiría esta situación. Sí, en la próxima semana se cumplen 8 meses de prisión preventiva. En efecto, el Tribunal Constitucional debatió 21 de este mes, de febrero, perdón, la sustentación de la demanda de habeas corpus, que en última instancia constitucional se está planteando. El TC tiene el caso al voto. Eso significa que en los próximos días, esperamos, haya una decisión sobre el particular. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esa decisión? Según el fallo y según la pretensión, obviamente que se dejen sin efecto, que se anulen las órdenes de prisión. Primera instancia y segunda instancia, y en consecuencia se regrese a la situación anterior. La situación anterior es la vigencia de las medidas de restricciones que tenían antes de la prisión y que los señores las cumplieron a cabalidad de manera estricta, es decir, el registro mensual del biométrico, se mantiene vigente el pago de la caución, el impedimento de salir del país, que también por lo menos la señora lo tenía vigente y se cumplieron, entre las demás restricciones que existieron desde antes y que recobrarían su vigencia, que es la pretensión que tiene la defensa, entendiendo y asumiendo además que se ha demostrado, y ese ha sido el centro de la explicación ante el Tribunal Constitucional, que durante estos 8 meses se ha verificado y acreditado que la medida fue desproporcionada y además innecesaria a la luz de los resultados. La mejor explicación y el mejor ejemplo, te lo decía en intermedio, es la declaración del señor Barata. El señor Barata ha declarado después de un año de que se inició la solicitud para su declaración, y la demora en su declaración no dependió de que los señores Humala estén libres o estén presos, sino a los propios desencuentros que públicamente se generaron al interior de la Fiscalía acerca de la situación jurídica del señor Barata, y además a que el señor Barata luego, más o menos entre julio y agosto, pateó el tablero. Dijo que ya no iba a colaborar en nada con la justicia peruana. Entonces, ese es el mejor ejemplo de que la investigación podía avanzar
o podía obstruirse por situaciones que se originan al interior del Ministerio Público y que en nada dependían de la situación jurídica de Ollanta Humala o de la señora Heredia. Beatriz en la línea. Muy buenos días, Beatriz. Te escuchamos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto de que mi llamada haya entrado. A ver, bajo la premisa de lo que de los señores Humala, yo tengo entendido de que no es delito recibir este dinero, solo si fuera a cambio de, ¿no? Como en el caso de Kuczynski con Kenji. Entonces, bajo esa misma premisa, ¿por qué los demás también no se van presos? Yo pienso que todos los que Barata ha nombrado, todos deberían estar presos. Y si no es delito, como lo repito, entonces nadie debería estar preso. Correcto. Lo que ¿no? es que no es delito necesario. O sea, lo que podría, digamos, ser delito es que el dinero que haya entrado haya provenido de un origen ilícito y se haya podido saber que provenía de un origen ilícito. Eso sería justamente lavado de activos. Lo otro Pero que eso usted se tiene dice... que demostrar, disculpa. Sí, se claro, tiene que demostrar. todo se tiene que demostrar, señora, en el derecho. Y Todo se aparte tiene que también, demostrar. como dicen los demás, que Barata miente. O sea, para unos miente, para otros no miente. Por favor, entonces, esa es la cosa. Si los humanos están presos por algo que dijo Barata, entonces los demás también todos deben estar presos. Correcto. Gracias. Gracias. ¿Es tanto así? Los Humala están presos y ahí está una evidencia más de la arbitrariedad antes que declare Barata, ¿no? Sin que exista la declaración, porque lo que existió el año pasado fue una declaración referencial que la dio en secreto, sin presencia de los ¿Por qué se defensores. habrá tirado primero sobre...? ¿Le preguntaron? ¿Por qué lo primero que le contó a Hamilton Castro fue lo de Ollanta Humala? ¿Y por qué esperó a un año para contarle lo de PPK, para contar lo otro? ¿Por qué fue el primero? No se planteó esa cuestión, pero es un tema que merece una reflexión, ¿no? O sea, cuán fiable, cuán creíble es la declaración de quienes principalmente protegen sus intereses personales y patrimoniales. Sí, pero, por ejemplo, de ese punto de vista es que yo concuerdo con Gustavo Gorriti. Por eso me gusta más cuando hacen las preguntas allá en Brasil que acá en Perú, porque acá en Perú Barata no tiene nada que lo apriete. En cambio, ahí en Brasil sí tiene la necesidad de decir la verdad, porque si miente se pierde todos los beneficios que tiene ahí en Brasil. Él no ha puesto un solo pie en la cárcel un solo día de su vida todavía en el Brasil. Así que, claro, acá él podría haber manejado las cosas. Claro, y uno podría decir, bueno, obviamente Ollanta Humala y Nadine Heredia no tenía perro ni gato que los defienda. A diferencia de los otros políticos, uno estaba de presidente, Alan García siempre se da maña para tener poder, Fuerza Popular, ni qué decir. O sea, es algo que me llama justamente a reflexión. Tenemos a Clara en la línea. Clara, ¿cómo estás? Aló, Cristian, buenos días. Hola, Qué gusto Clarita. escucharte en la mañana. Igualmente, Clarita, muy buenos días. Gracias por Muy llamar. buenos días, qué gusto. Mira, Cristian, en relación con todo esto que está pasando, que ya se había descubierto, que ya de antemano sabíamos todos los peruanos lo que estaba pasando con la familia Ollanta Humala, ¿no? De la riqueza, todo la opulencia en la que comenzaron a ¿cómo se llama?, aparecer. Ahora el señor Barata no le quieren dar crédito acá en el Perú, en este Perú que todo el sistema judicial, todo el sistema policial, todo está corrupto. Quieren darlo por no válido. Pero ¿por qué no lo hacen en Brasil? ¿Por qué? Si ella tiene ya antecedentes, ella tiene una agenda que le han encontrado, con miles de cuentas, con cosas que ella ha tenido ya, ¿cómo se llama?, posesión. Buen punto, Clarita, buen punto. Te agradezco mucho por la llamada. Es justamente la pregunta que se me había escapado. Es cierto, tiene que corroborar, pero ese documento de la agenda también complica, porque hay una correlación entre lo dicho por Barata y los apuntes de Nadine Heredia en la agenda, que ya confesó que son de ella. Vamos a ver. Entremos al contenido de la agenda sin perjuicio del cuestionamiento de prueba prohibida que se ha planteado y que está pendiente de resolverse en la Corte Suprema. Si cualquiera verifica el contenido de las agendas, observará que las agendas tienen una data, una fecha, y van hasta fines del año 2010, su registro. Y Marcelo Odebrecht ha señalado que el hecho, su autorización y el supuesto aporte se produjo en la segunda vuelta
de la campaña electoral 2011. O sea, estamos hablando abril, mayo, hasta creo primera semana de junio que se produjo la segunda vuelta. Entonces, solamente cronológicamente uno hace el contraste y verá que no hay relación entre ambos hechos, para empezar. Y en segundo lugar, nosotros sostenemos que la obtención y el modo como se incorporaron esas evidencias al proceso es un tema de prueba prohibida que tiene que ser definido. Correcto. Y va a ser resuelto o por la Corte Suprema o cuando haya un debate sobre la materia en el juicio oral. Correcto. ¿Qué cree que se viene? Usted me lo decía fuera de micros, pero después de los allanamientos, ¿qué cree que finalmente cocina este fiscal José Domingo Pérez? ¿Cree que van a haber, digamos, más diligencias, por ahí prisiones preventivas, su olfato, ¿no?, de abogado en estas lides? ¿Qué le dice? Me dice que el fiscal Pérez va a desarrollar un trabajo, entiendo que muy proactivo. Entiendo que deberían realizarse algunas otras diligencias en Brasil que han surgido de lo que ha dicho el señor Barata. Hay otros testigos, otros actores para establecer justamente y discutir el tema del origen del dinero, y esa información que el testigo Barata la brindó en su declaración. Entonces, a continuación se vienen, entiendo yo, más diligencias en Brasil para profundizar en ese capítulo del caso, en general de todos los casos. O sea, finalmente, ¿de dónde salía la plata? La División de Operaciones Estructuradas, que finalmente tenía algunos funcionarios que son los que justamente se va a necesitar su declaración. No hay otra forma, porque no hay... O sea, Barata también señaló en su declaración que él, según la investigación que ha hecho la empresa, no cuenta con registros, con archivos, con documentos para acreditar todo lo que él está contando. Entonces hay que acudir a las otras fuentes, personales, testigos, otros funcionarios. Eso es más o menos lo que se debe venir, pero sí es percibible que nos vamos a ver, vamos a ser testigos de una serie de hechos que pueden ir agravándose, que pueden ir generando un ambiente mucho más tenso en términos... Se puede venir un tsunami de prisiones preventivas, de nuevas diligencias, allanamientos. En términos de persecución penal, en la medida de que el Poder Judicial siga esta línea, la línea de tomar decisiones sobre la base de condicionamientos políticos, mediáticos y finalmente ir por donde más o menos va, como decía alguien, el encuestómetro, ¿no? ¿Qué dice la población? Como se puede entender, se puede justificar. A mí me parece genial que se esté destapando todo el tema, pero sí efectivamente, coincido con usted, en que hay que discutir y sentar las bases para que el tema de la prisión preventiva no esté, pues, no a merced del estado de ánimo, no de algún juez o del pedido de algún fiscal. O sea, hoy, siglo XXI, no estamos, pues, en la época de Barrabás, donde la masa decidía quién era crucificado y quién quedaba libre, ¿no? Las cosas han cambiado, Pero la gente quiere justicia. Ojo, no venganza, pero justicia, algo que desgraciadamente en el Perú no ha estado presente. Que se debe impartir acatando y respetando todas las reglas, y esa será la mejor forma de llegar a un resultado efectivo. Doctor Espinosa, un placer, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a irnos en breve con Junior Ortiz para ver las tendencias y luego vamos a la pausa y regresamos. No se muevan. Gracias, doctor. Ya volvemos con Christian Hudbalker.